vamos a preguntar. Un monólogo de Rosa. Ya, acá. A ver, Rosita, ¿Qué ¿qué quieres opinas tú de la... Buenos días, aquí estamos nosotros en la ciudad de Guayaquil, justamente ubicados en el malecón perimetral a la Universidad de Guayaquil. Quienes habla Vladimir Soria y mi compañero Washington Quintero. Estamos aquí en un proyecto piloto tratando un poco de socializar ideas acerca del pensamiento universitario, ¿no? Que tanto se habla de que la universidad debe de dejar ese silencio cómplice de a la propuesta que nos ayude a encaminarnos hacia nuevas formas de desarrollo. Entonces, Washington y yo vamos a lo largo de esta media hora, 45 minutos, a dialogar sobre el tema que tanto nos incumbe, que es el tema de la economía y del bienestar, ¿no? Entonces, volvemos aquí nosotros. Bueno, decíamos Washington que uno de los principales temas sobre lo que trata la economía es sobre bienestar, ¿no? Pero de lo que yo recuerdo, la economía que nació en 1776 con La riqueza de la nación de Adam Smith, originalmente no se llamaba economía, se llamaba economía política. ¿Tú recuerdas un poco? ¿Podrías compartir con la audiencia la diferencia o la evolución que ha existido entre lo que es economía y economía clásica y economía neoclásica? Supuestamente los clásicos creían en la... Ellos sí tenían en claro la distribución de la riqueza, aparte de eso que los clásicos creían en la riqueza generada por medio del trabajo, del valor trabajo. Mientras que los neoclásicos solo se enfocan en el bienestar, pero un bienestar simplemente un bienestar que se basa en la eficiencia o en la ocupan solo en hacer el pastel mucho más grande y no cambiar la proporción de la distribución de ese pastel, nada, simplemente. No, entonces aquí nosotros podemos decir de que la preocupación fundamental de los clásicos había sido crear riqueza, ¿no? Mientras que los neoclásicos hablaban de que haya mayor eficiencia en la economía, ¿no? Ahora, evidentemente la economía que ha ido evolucionando con la historia de la humanidad, con la evolución del capitalismo, ¿verdad? Uno de los puntales que han permitido el desarrollo del capitalismo ha sido casualmente el avance tecnológico, ¿verdad? El avance tecnológico ha ayudado a que haya más eficiencia. Sin embargo, ¿ha ayudado a que haya más bienestar, Washington? No ha ayudado en nada. Pero eso simplemente se debe a su enfoque sobre las necesidades. Supuestamente cuando nos dicen que le demos teoricemos que es la economía, ellos dicen supuestamente el mejor manejo de los recursos escasos o limitados. Nos dicen que los recursos son escasos. Pero los recursos sí son escasos, ¿o no? Las necesidades son escasos, se dicen el mejor manejo. Sí son escasos los recursos, ya. Y las necesidades... Las necesidades, ellos dicen que las necesidades supuestamente son ilimitadas, pero ha habido una equivocación históricamente. Las necesidades no son ilimitadas, las necesidades son limitadas. Lo que son ilimitados son los satisfactores de esas necesidades. Keynes nos argumentaba supuestamente que existían necesidades absolutas y necesidades relativas. Las necesidades absolutas son necesidades que tú, aunque tengas personas a tu alrededor o no las tengas, tú por obligación tienes que satisfacerlas. Una necesidad es la de subsistencia, protección, o sea, es algo que tú no puedes dejar de hacer. Tú necesitas satisfacerlas como sea. Mientras que una necesidad relativa son necesidades que tú solo las quieres satisfacer para sentirte superior a otra persona. Eso es un deseo, como que ¿por qué quieres cambiar un automóvil del 2007 a un nuevo modelo del 2008? ¿Era una necesidad o un deseo? No era necesario para tu supervivencia. Tú solo quisiste sentirte superior al resto de la gente. O sea que tú podrías decir que entonces
el cambiar un carro por uno nuevo no es tanto una necesidad, es un deseo, porque nos permite tal vez sentirnos superiores al resto. Ah, ya, o sea, eso es lo que diferencia el concepto de necesidad del concepto de deseo. La necesidad es algo que nosotros estamos, como que dice, obligados a satisfacer por nuestra condición biológica de seres humanos, digamos. Mientras que lo otro lo podemos omitir sin que eso afecte a nuestra supervivencia, ¿no? Muy bien, muy interesante esta primera exposición sobre lo que es la diferencia entre necesidades y satisfactores. Ahora, Washington, sin embargo, el tema último es el bienestar, dicen, la economía es el bienestar, ¿no? Y bueno, ha habido muchas aproximaciones del bienestar, pero esa es una visión desde el punto de vista de los consumidores, desde el punto de vista de las personas, desde nuestra realidad biológica. Sin embargo, también nosotros necesitamos producir, porque si no, ¿cómo vamos a consumir si no hay nada producido? Y entonces, un poco ahí viene, el capitalismo no ha ayudado a producir más bienes y servicios. En ese sentido, el capitalismo no es beneficioso, no ayuda a generar más bienestar, en vista de que te genera mayores posibilidades de oferta. Pero es que se han enfocado simplemente en eso, no se han preocupado en sí por el medio ambiente, no tienen una preocupación por eso. Se han preocupado solo en generar, supuestamente, en cubrir una sola necesidad, un solo enfoque, que es el de subsistencia, creyendo que supuestamente que solo los bienes materiales nos llegan a satisfacer, y no solamente eso. El capitalismo se ha enfocado demasiado en eso, y todas las ideologías prácticamente se han enfocado en eso, en hacernos creer que supuestamente produciendo más bienes y servicios vamos a ser más felices, y eso es mentira. Porque, o sea, si en el capitalismo se producen más bienes y servicios, ¿por qué no toda la gente tiene mayor bienestar? ¿Cuál es el problema? El problema entonces que es un problema que no es de producción, entonces el problema es que es de distribución. Porque, ¿cuál es el inconveniente entonces? Que todas las ganancias de lo producido se quedan en unas pocas manos. Y a nosotros y al resto no le toca nada, o sea, le toca un mínimo. O sea, lo que tú dices es que si bien es cierto se están produciendo más cosas, las ganancias generadas de esa producción de bienes y servicios se acumulan en pocas manos y el resto de personas no tienen el dinero como para poder satisfacer sus necesidades. Cuando nos dicen un mundo libre, esa frase es un eufemismo, eso es mentira. Porque si tú no tienes el dinero para comprar, tú no tienes libertad. Si tú no tienes dinero para... Tú puedes salir, pero si tú no tienes dinero para pagar el bus, puedes movilizar. O sea, en realidad el tema de las libertades es un tema estrictamente relacionado con la plata. Si uno no tiene dinero, uno no tiene libertades de hacer las cosas, no puede ejercer las libertades. No puedes ejercer las libertades. Ah, ya. Entonces ahora que hablamos de la libertad, del libre mercado, del neoliberalismo, ¿por qué se critica tanto el neoliberalismo? No respecto a eso. El neoliberalismo. Claro, porque se habla del neoliberalismo, libertad, libre mercado, ¿eso no supone que es algo bueno? No desde el punto en donde, como lo han enfocado. Pausa. Aunque bien sabido, Vamos a hablarnos aquí, pues. Bueno, me preguntaba el tema de la libertad con el neoliberalismo. Esta libertad no ha sido para las personas, sino esta libertad es más bien, desde un punto de vista, ha sido para las corporaciones. En ellas se ha concentrado toda la riqueza y el poder, y ellas son las que se han enriquecido, pero sin practicar la responsabilidad social. Ellos no se hacen responsables, ellos someten al medio ambiente a su explotación. Decía Washington que el tema fundamental aquí del neoliberalismo es que es un sistema que le da mayores prioridades a las transnacionales. Hay un he escuchado en una entrevista que se hizo en Telemundo Canal 23, en cable internacional, a un señor que se llama John Perkins. Él escribió Confesiones de un gángster económico, Confession of an Economic Hitman. No, él hablaba de que efectivamente este es un sistema que trata de beneficiar a las corporaciones, y en ese sentido uno de los mecanismos más eficaces para apuntalar el neoliberalismo ha sido la deuda externa.
un poco, ¿qué nos puede decir respecto a Washington? ¿Recuerdas algo? ¿Podría confirmarnos ese tema? Hasta, bueno, vamos a ver. Bueno, normalmente hemos conocido la mayoría de los países del tercer mundo, los subdesarrollados, fuimos colonias de estos países ricos, o sea, la gran mayoría. En 1960, construcción de algunos países latinoamericanos, países de África, dejaron de ser colonias. El Banco Mundial se creó en 1945 y el Fondo Monetario Internacional en 1944. El Fondo Monetario Internacional se creó como para luchar contra la pobreza, justamente, para ser más justo, luchar contra el desempleo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen una relación muy... guardan una cierta relación. El Banco Mundial en 1960 comenzó a dar préstamos a bajos intereses a los países subdesarrollados para que hicieran 6%. A una tasa de interés del 6%. En 1970 vino el boom petrolero para muchos de estos países y los petrodólares. Los asesores de estas transnacionales y de los países ricos hicieron que los países con sus petrodólares invirtieran en proyectos que eran de servicio para las transnacionales, pero no tenían ningún valor para el país. ¿Proyectos en dónde? En los países que recién estaban estas instituciones multilaterales nos prestaban a nosotros plata para que nosotros en nuestros países hagamos proyectos. Sí, proyectos. ¿Como qué, por ejemplo? 1970. Como carreteras, ¿no? Como carreteras. Pero ese tipo de proyectos favorecía a las transnacionales, ya que tú vas a construir una carretera, pero no tienes ni siquiera la materia prima humana, o sea, no tienes el conocimiento ni nada de eso. ¿Tú a quiénes vas a contratar? A las mismas transnacionales que digamos así, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos o el Banco Mundial nos prestaban plata a nosotros para que nosotros contratemos una empresa constructora de allá mismo. Y ellos y lo peor de eso, ellos no nos dejan ese conocimiento, no nos enseñan nada. O sea, ellos vienen, hacen su trabajo, traen a su propia gente, traen a su propio conocimiento, o sea, traen sus propios profesionales y no nos enseñan nada a las personas del país, a los ciudadanos. No nos enseñan nada y se van, lo único que hacen es irse. Se llevan el dinero y nos dejan en las mismas. O sea que esa deuda sirve para que esas propias corporaciones tengan ingresos, pero nosotros nos quedamos endeudados. Así, claro, yo recuerdo que algo así hablaba al respecto Jules Perkins. Incluso él decía de que existían personajes a los que él llama los sicarios económicos, ¿no? Que estaban encargados precisamente para convencer a los presidentes de que se endeuden, ¿no? Sí, y en el caso del presidente, por ejemplo, en el caso de Omar Torrijos en Panamá, o el caso de Jaime Roldós Aguilera en el Ecuador, presidentes que no quisieron aceptar ese endeudamiento, entonces ahí entraban en acción los chacales, él llamaba a los chacales, que eran personajes que cuando el presidente no aceptaba endeudar al país, entonces lo mandaban a matar, ¿no? Y esa es la razón por qué Jaime Roldós y Omar Torrijos murieron en pseudo accidente de avión, en realidad fueron orquestados por la CIA, ¿no? Eso es algo terrible y entonces el neoliberalismo lo que le ha hecho es que nos endeudemos con una deuda ilegítima, ¿no? Una deuda ilegítima, ¿no? Y actualmente en el Ecuador creo que se ha visto algo, ¿no? Con la San Francisco. Sí, con la de Odebrecht. O sea, el gobierno brasileño nos prestó a nosotros plata, ¿para qué? Para que hiciéramos una hidroeléctrica, pero contratando a sus propias empresas propias. Ahora, y bueno, y si el neoliberalismo es tan terrible, ¿cuál sería la propuesta, Washington? Un desarrollo enfocado en las personas y no en los objetos. Eso sería, o sea, una propuesta así. Darse cuenta de que las necesidades sí son limitadas. Pero para esto debería, ninguna ideología existente hasta ahora tiene las bases como para esto. Se tiene que crear nuevas ideologías, un nuevo comienzo, nuevas estructuras. ¿Pero ideologías que tomen en cuenta lo global, la globalización o algo alternativo?
Es que en sí la globalización no se la puede tener. No se la puede No se la puede tener. Es irreversible. Es irreversible. Ya es algo que normalmente, históricamente, la sociedad, los países lo han estado buscando siempre. Una interconexión. Entonces la respuesta viene desde arriba, Desde arriba. te pregunto, o viene No, desde viene abajo. desde abajo. ¿Desde abajo? Todo es de abajo. Desde abajo viene. ¿Cómo así? ¿Cómo se construye esa propuesta? ¿Esta vendría desde lo global, desde arriba hacia abajo, o de dónde vendría? Desde abajo hacia arriba. Vendría desde lo local. Tomando notas de Aristóteles. Aristóteles decía supuestamente que un estado, para él, que era un estado tenía que tener como superficie, o tenía que abarcar lo que sus ojos pudieran ver en el horizonte. Él decía que debían haber máximo 300.000 personas por cantón o región, así subdividido. 300.000 personas. O sea, no salir de las metrópolis, megápolis. Que no se confunda la grandeza y el crecimiento con el gigante. Sí. O sea, regresar a lo pequeño otra vez. Schumacher decía algo. Lo pequeño es lo mejor. Lo pequeño es bonito, decía él. Unos ejemplos son los principales, como Mónaco o el Lieja, que son principados, son muy pequeños, una cantidad de gente aceptable. Creo que tiene su ciudad máxima, tiene creo 8.000 habitantes. Creo que tiene esa cantidad, pero son principados increíblemente desarrollados, ricos. Tienen un nivel de desarrollo cultural, estructural muy grande. O sea, es más fácil lograr el bienestar con poblados pequeños que poblados grandes. Entonces no se podría decir entonces que la autonomía, los gobiernos locales sería algo positivo, que la propuesta de Nebot es algo positiva. Te pregunto yo, porque él habla de lo local, dice que hay que abandonar el centralismo de Correa y todo eso. ¿Tú qué opinas, Guacho? ¿O ahí debajo de eso? Debajo de eso hay algo más, porque Nebot primero es neoliberal. ¿Nebot es neoliberal? Sí. Y como hemos estado diciendo en todo el video, el neoliberalismo no es bueno. Ese ha sido la gran parte del problema. En los 300 años que el capitalismo ha estado, ha destruido más de lo que los otros regímenes han hecho. Nos han hecho avanzar mucho más, claro. O sea, hemos tenido un avance increíblemente grande en lo tecnológico, pero también hemos destruido un planeta que tiene 1.000 millones de años. En 300 años hemos destruido lo que se tardó en construir. O sea que es una paradoja, hemos creado conocimiento, hemos creado tecnología, pero hemos destruido también todo nuestro alrededor. Entonces eso es irónico. En este momento podríamos decir que tenemos un conocimiento que todas las épocas nos envían, tenemos el mayor conocimiento. Lo malo es que no sabemos qué hacer con tanto conocimiento, no entendemos no comprendemos en sí. O sea, tenemos conocimiento, pero no entendemos. Manfred Machniff, este economista que nosotros compartimos una afinidad ideológica con él hablaba de que hay que pasar del entendimiento a la comprensión. ¿Qué trataba de dar a entender con eso? De tener una mayor percepción de la realidad, no solo conocerla, sino tú fundirte con el objeto. Él decía que cómo tú puedes entender, tú puedes conocer el amor, pero ¿cuál es la única forma de entenderlo, de comprender el sentimiento? Vivirlo. Vivir el amor. Vivir el amor. Ahí esa es la única forma de comprender o entender algo. Tú no te puedes separar de tu objeto de estudio. O sea que si tú quisieras comprender la pobreza tendrías que estar ahí adentro. Ajá, estar ahí adentro, sentirla. Ahí tú podrías encontrar mayores formas de cómo combatirla. O sea, desde lo pequeño. Desde lo pequeño, desde lo local, donde tú puedes hacer ese tipo de cosas. Para ello entonces necesitas mayor participación. Participación. O sea, se necesita pasar a una economía más participativa, más solidaria, más participativa. Ya. Bueno, entonces, un poco aquí hemos estado conversando con Washington en esta media hora sobre conceptos bien interesantes, ¿no? Hemos hablado un poco del concepto de la economía, la diferencia entre la economía clásica y la neoclásica. Una hablaba de crear riqueza, la otra hablaba del bienestar. Luego un poco fuimos definiendo bienestar en base del concepto de las necesidades. Y luego, dentro de este concepto de necesidades, ¿no?
y de bienestar, siempre ha habido el planteamiento neoliberal de las libertades, ¿no? Y hemos podido identificar de que las libertades están asociadas básicamente a que los individuos tengamos la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Finalmente hemos hecho un recuento de por qué el neoliberalismo ha perjudicado tanto al mundo y por qué necesitamos pasar a una nueva propuesta que vea la globalización y la humanidad más allá de la lógica mercantil y que pase más bien a recuperar lo local, porque el bienestar no nos lo van a venir, no nos lo van a dar haciendo los grandes jefes de las corporaciones desde arriba hacia abajo, sino que se va a construir desde abajo hacia arriba, y por ello necesitamos que a las comunidades se las eduquen mejor, y dentro de ese proceso de educación para el futuro necesitamos enseñar para la comprensión, ¿no? Eso se podría decir a breve resumen de lo que nosotros hemos visto en este primer video. Estamos muy complacidos de involucrarnos en este proyecto y esperamos de que esto pueda extenderse por mucho tiempo más, ¿no? Te agradecemos mucho.